Entonces, en este apartado vamos a ver lo que son los trastornos del espectro autista, vamos a ver el síndrome de Asperger y, bueno, la clasificación que antes se tenía. Ya, entonces ustedes saben que también este es un tema muy importante, sobre todo en psiquiatría, en psicología, ¿no es cierto? Porque cada vez se presentan más niños y adolescentes y personas que tienen este trastorno. Bueno, aunque ellos, la Fundación del Movimiento Autista indica que ellos no son enfermos, sino son diferentes, ¿no? Y que por lo tanto debería tratárselos con respeto en ese sentido. Entonces, estos trastornos son muy frecuentes, sobre todo en el psicopedagógico, en otras instituciones también que están haciendo inclusión en muchas escuelas, donde ya se está incluyendo a estos niños, aunque es muy difícil porque primero hay que trabajar bastante con ellos, ¿no es cierto? Con ellos solos. Entonces, antes se hablaba de un grupo grande de 5 trastornos, pero que se vio que 2 de ellos no tenían las mismas características que el autismo y el síndrome de Asperger y el trastorno no diferenciado del desarrollo, y por eso se vio que solamente se iba a incluir a 3 de esos 5 trastornos en lo que son los trastornos del espectro autista. ¿Ya? Entonces, incluso en el psicopedagógico hay un día, les decía, creo que en prácticas hay un día especialmente dedicado al autismo, ¿no? Donde todo el personal que trabaja en el psicopedagógico se ocupa de atender a estos niños. El equipo que trabaja con estos pacientes es también un equipo multidisciplinario, integral, ¿no es cierto? Donde está formado el equipo por el pediatra, que muchas veces es el primero que se da cuenta, el psicopedagogo, el psicólogo, el psiquiatra, en casos en los que haya que medicar, y el neurólogo también, ¿no? Y por supuesto, también en algunos casos, el nutricionista, porque estos trastornos, entre su etiología, se indica que es también debido a alteraciones en el metabolismo de algunas sustancias, los aminoácidos, omega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho se habla del autismo, hay un día mundial del autismo también, y muchas veces no nos vamos a encontrar con estos pacientes con todas las características que conocemos. Podemos encontrarnos con pacientes en la calle o en los lugares donde vayamos a tratar, con pacientes que tienen rasgos del autismo, ¿no? Pero que no por eso dejan de tener su importancia, ya que el trato que se les da a estas personas es diferente. Entonces, se habla ahora, por eso, de los trastornos del espectro autista. Antes se hablaba del grupo grande, que eran los trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, aquí ya el mismo título nos está diciendo, ¿no es cierto?, que ha habido una alteración en el desarrollo a nivel general. Por eso se dice que estos trastornos son un grupo diverso y donde ha habido una alteración de una manera importante en las diferentes áreas del funcionamiento, en el desarrollo de estos niños, y que van a conducir a ese deterioro generalizado del proceso evolutivo. Entonces, ese proceso, esa evolución de estos pacientes se va a ir deteriorando cada vez más, porque ha habido en el desarrollo, ha habido un área o varias áreas de una manera importante que han sido alteradas, ¿no? Entonces, el término trastorno generalizado del desarrollo, que antes se constituía el abanico grande de trastornos, se ha cambiado por el de trastornos del espectro autista, que son los TEA.
entonces que no tienen subcategorías, ¿no? Antes se hablaba de de que tenían subcategorías estos trastornos generalizados del desarrollo, ahora no, ya que se llegó a un consenso científico de que estos síndromes que antes estaban incluidos en este grupo enorme, más bien son subtipos y que era, mejor dicho, como subtipos, en realidad son manifestaciones de un mismo trastorno. Y por eso se excluyen de estos trastornos generalizados del desarrollo el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo de la infancia. Entonces nos vamos a quedar con el tema o con el nombre ya no de trastornos generalizados del desarrollo, sino de trastornos del espectro autista. Y este trastorno, que también, estos trastornos del espectro autista también han tenido ese trastorno generalizado del desarrollo en diferentes áreas y de una manera masiva y que ha ido afectando la parte cognitiva, ya. Hemos hablado en el examen de la esfera cognitiva y a propósito de ello, me ha tomado tantos días revisar sus exámenes porque yo no sé, pero eran tan débiles las letras que he tenido que cambiar el fondo, aumentarle brillo, he tratado de descifrar todo. He tenido que hacer valer algunas preguntas a un punto, porque si en realidad califico como debería ser, las notas no están muy buenas y en realidad si hubiera calificado como debería ser, las notas estarían peor. Hemos hablado muchísimas veces de las esferas que tenemos de funcionamiento, la esfera cognitiva, la esfera afectiva, la esfera motora. Y esas preguntas que me parecen tan simples ya para ustedes, para un cuarto curso, no las han sabido hacer, ¿no? Entonces, si hablamos de las áreas de funcionamiento que alteran, que se ven alteradas en ese desarrollo de estas personas que tienen estos trastornos, vamos a ver que está alterada la esfera cognitiva. La esfera cognitiva, para mí era suficiente que pongan pensamiento, juicio, razonamiento, inteligencia, pero han puesto de todo. De todas formas, creo que les he hecho valer a la mayoría, a no ser que hayan puesto la esfera cognitiva está formada por trastornos de la personalidad, el trastorno disocial, eso es que no tienen ni idea. Entonces, la esfera cognitiva, ¿no es cierto?, está afectada, por eso estos pacientes tienen esas alteraciones en todo lo que es las, la planificación, la ejecución, y por eso hablamos de que está alterada esta esfera. La comunicación, el lenguaje también, ¿no es cierto? Porque hemos hablado que hay tres síntomas importantes que definen al autismo y a aquellos pacientes que tienen trastornos del espectro autista. Y la socialización, estos niños no hablan, ¿no es cierto? La mayoría de los niños autistas no hablan. Los que tienen el síndrome de Asperger sí se pueden comunicar. No socializan, no tienen buenas relaciones interpersonales, en realidad no las tienen y a ellos parecería no importarles, ¿no es cierto? Y su esfera cognitiva también está afectada porque parecería que eh, no piensan, actúan de una manera automática, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no sabemos, ¿no? Nunca vamos a poder entender bien la magnitud del funcionamiento o de la alteración de estas esferas en el desarrollo de estos niños. Y pues todo esto también va a generar esos patrones de conducta, ¿no es cierto?, que son estereotipadas y repetitivas. Entonces, por eso se caracteriza el autismo o los trastornos del espectro autista, donde van a estar afectadas las habilidades de comunicación, de socialización y las cognitivas, ¿no? Entonces, que van a dar y que se van a traducir en conductas que para muchas de las personas son extrañas, son raras y que esas conductas son estereotipadas y son repetitivas. Estereotipias quiere decir repetidas, ¿no es cierto? Son conductas que van repitiendo
los niños. ¿Qué son los TEA entonces? ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Son un grupo de trastornos en el desarrollo, que son problemas de larga duración, porque muchos autistas viven el resto de su vida con el autismo. Muchos pueden llegar en algún momento a tener algún tipo de socialización, y los autistas de alto nivel pueden llegar incluso a adaptarse en alguna situación laboral o de familia, ¿no es cierto? Entonces, estos problemas son de larga duración, donde están afectadas la comunicación, la interacción social, y que se da en diferentes contextos, en todos los contextos en realidad de la vida de estas personas, ¿no? Como en la mayoría de los trastornos mentales, cuando vemos que hay un trastorno, estas personas no cambian en un determinado lugar, a no ser que sean pacientes que tienen trastornos de personalidad. Esos pacientes también, entonces, todas esas limitaciones o todas esas alteraciones se van a presentar en los diferentes contextos en los que se desenvuelve la persona, ¿no? También se manifiesta con comportamientos repetitivos, y que en estas personas vemos que no quieren o no pueden tener cambios en su rutina diaria. O sea, hacen una cosa y son muy resistentes a los cambios, ¿no? Estos síntomas que comienzan en la primera infancia y por lo general en los 2 primeros años de vida, que hacen que los padres se den cuenta a esa edad de que su hijo o su niño no habla, por ejemplo, ¿no? Entonces mi hijo no habla. Si nosotros sabemos que ya los niños, pues ahora incluso hablan mucho antes, ¿no es cierto? Entonces al año y medio ya se están comunicando de una manera fluida, y hasta los 2 años mucho más. Entonces los padres se dan cuenta de que el niño realmente ha tenido problemas en el lenguaje, ¿no? Y piensan al principio que es frenillo, y empiezan a ir de un médico a otro, al pediatra, al otorrino, para que vean, determinen por qué ese niño no habla. Entonces, los síntomas empiezan por lo general en los primeros 2 años de vida, donde el niño tendría que tener un desarrollo normal, y lamentablemente hay este retraso y estos síntomas que hacen que la persona necesite ayuda en su vida diaria, ¿no? El término espectro, por eso se refiere a la amplia gama de síntomas, porque tienen varios síntomas, fortalezas y grados de deterioro que pueden tener las personas que tienen estos trastornos. Entonces, ¿qué son o quiénes conforman los o el grupo de los TEA? El trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? Que no hay claramente algo que diferencie y que nos haga tenerlo en este grupo, pero no es especificado. Y aunque estos trastornos comienzan en etapa temprana del desarrollo, pueden durar durante toda la vida. El trastorno desintegrativo infantil ha sido excluido de los trastornos del espectro autista, ¿no es cierto? Les decía que al principio que son 5 o eran 5 los que estaban considerados dentro del grupo de trastornos generalizados del desarrollo. Y de esos 5 se ha excluido el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. El trastorno desintegrativo infantil estos niños presentan síntomas que aparecen al menos después de que han habido 2 años de desarrollo aparentemente normal. Entonces, en el autismo los padres se dan cuenta de que su niño está con problemas a los 2 años. En cambio, estos niños, por eso ya su nombre está indicando desintegrativo, ¿no es cierto? Entonces, hasta los 2 primeros años han tenido un desarrollo aparentemente normal, y a partir de esta edad va perdiendo todo lo que había adquirido o todo lo que había ganado o había alcanzado. Y entonces queda en un funcionamiento de tipo autista, ¿no? Cuando aparentemente este niño había tenido un desarrollo normal. Por eso hablamos del trastorno desintegrativo infantil.
y también del síndrome de Rett, que de estos cinco trastornos, los que se presentan con mayor frecuencia o se presenta solo en niñas es el trastorno de Rett, que también es de inicio temprano, hay una progresiva neurodegeneración, generalmente se asocia con retraso mental, con un retraso generalizado del crecimiento y va presentando síntomas neurológicos, incluyendo las estereotipias, ¿no? Que sobre todo son frecuentes en las manos. Y también, al igual que el desintegrativo infantil, se asemeja a un comportamiento autista. Y dentro de los trastornos que constituyen los trastornos del espectro autista está el trastorno de Asperger o el síndrome de Asperger, ¿no es cierto? Que se asemeja a los autistas de alto nivel, en los que hay una relativa preservación de las habilidades del lenguaje y del intelecto en los autistas de alto nivel. En el síndrome de Asperger, estas personas pueden hablar, de hecho se comunican, a diferencia de los autistas, ¿no es cierto? Que quisieran tener amigos, quisieran relacionarse, pero esa torpeza que tienen, esa forma de ser tan torpes que tienen, entonces hace que los demás los consideren raros, los consideren torpes y eso les impide la socialización. Además que los afectados por el síndrome de Asperger pueden mostrar intereses poco habituales, el coeficiente intelectual de estas personas es alto, ¿no es cierto? A diferencia del autista, que tiene un coeficiente intelectual normal o por debajo de lo normal. Entonces hay un cuadro comparativo sobre el autismo y el síndrome de Asperger, donde nos indica que en el autismo el coeficiente intelectual, ay, perdón, el coeficiente intelectual generalmente está por debajo de lo normal, ¿no es cierto? Y el diagnóstico se realiza antes de los 3 años. Hay un retraso en la aparición del lenguaje y alrededor del 25% de los autistas son no verbales, quiere decir que no hablan. Perdón. Y la gramática y su vocabulario son limitados. Hay un desinterés general en las relaciones sociales. Los autistas no desean tener amigos y un tercio de estos pacientes va a presentar convulsiones, puede haber un desarrollo físico normal, ningún interés obsesivo de alto nivel como los Asperger, ¿no? Y los padres detectan los problemas alrededor de los 18 meses de edad, cuando el niño debería estar hablando y se quejan generalmente por los retrasos en el lenguaje, ¿no es cierto? Mi hijo no habla, debe tener algún problema a ese nivel. En cambio, el Asperger, el coeficiente intelectual generalmente está por encima de lo normal. De hecho, ustedes han debido escuchar a varias personas que tienen Asperger, como Bill Gates, ¿no es cierto? Al que ahora se lo está acusando de que también está junto con algunos países y con China, está en favor de propagar el virus del coronavirus, ¿no? Charles Chaplin también ha sido Asperger, el campeón mundial de natación también, y nos podemos dar cuenta un poco a veces, si somos observadores, porque las limitaciones que tienen en el relacionamiento social, ¿no? Lo mismo se dice de Messi, ¿no? Y que por eso muchas veces ha tenido conductas torpes cuando los niños le extienden los brazos y quieren que los carguen. Entonces, si ustedes lo ven, siempre, aparentemente siempre está solitario, ¿no es cierto? Entonces,
tienen ese problema de relacionamiento, aunque su coeficiente intelectual está por encima de lo normal y el diagnóstico también se realiza antes de los 3 años de edad y el lenguaje, a diferencia del autismo, aparece en el tiempo normal y en los Asperger todos son verbales. Vean bien esta diapositiva porque de esta diapositiva voy a hacer preguntas. Ya, entonces hemos dicho que en los autistas alrededor del 25% no son verbales, en cambio en los Asperger todos son verbales, todos hablan. Y para eso les había pedido que vean la película Mi nombre es Cam, ¿no es cierto? Que ahí, si bien es una película larga, pero pues es una película que tiene mucho sentido y podemos tratar de entender ahí las limitaciones que tienen los Asperger, ¿no? Su gramática y su vocabulario están por encima del promedio, en cambio los autistas son muy limitados. Los Asperger tienen interés general en las relaciones sociales, desean tener amigos, pero su manera de ser no les permite, ¿no es cierto? Pueden tener convulsiones como el resto de la población, pero en cambio en el autismo un tercio sí va a presentar convulsiones y tienen una torpeza general, ¿no es cierto? Son muy torpes y tienen intereses obsesivos de alto nivel. Se quedan fascinados con algunas cosas y se quedan estudiando o con esa rutina durante mucho tiempo. Y los padres detectan problemas a estos niños alrededor de los 2 años y medio. Y también las quejas de los padres son los problemas de lenguaje, en la socialización, en la conducta que tienen, ¿no? También son personas muy literales, lo que uno les dice tiene que cumplir, porque de lo contrario están ahí detrás de uno, ¿no es cierto? Como una mosca en la oreja para que se cumpla lo que se les ha dicho. Si ven ustedes la película Mi nombre es Cam, van a poder ver que el protagonista de la película, ¿no es cierto? Es muy literal cuando le dicen bienvenido a tu casa, entonces él dice, ¿cómo me vas a decir tu casa que es mi casa si es tu casa? ¿No es cierto? Entonces son muy literales. Lo que se les dice se tiene que cumplir. Aquí vemos un cuadrito mm, donde todavía están los 5 trastornos que antes constituían los trastornos generalizados del desarrollo y vamos a ver algunas características respecto a algunas situaciones, ¿no es cierto? En la inteligencia, por ejemplo, en el autismo hay un retraso mental grave o el coeficiente intelectual está normal, en el desintegrativo, que ha salido del trastorno del espectro autista, hay un retraso mental grave, en el autismo de infancia media también, en el trastorno de red, mejor dicho, en el trastorno de Asperger hay un retraso mental de moderado a normal, si es que encontramos en alguno de estos casos, ¿no es cierto? Se asemejan a un autismo de alto funcionamiento y en el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, hay un retraso mental de moderado a normal. La edad de reconocimiento en el autismo estándar de 0 a 3 años, en el desintegrativo menor a 2 años, en el de red de 0,5 a 2,5 años, ahí se da cuenta uno, en el Asperger también pues antes de los 2 años y en el trastorno generalizado del desarrollo no especificado es variable. Las habilidades comunicativas generalmente en los autistas son muy limitadas, no se olviden, ellos no se comunican, ¿no es cierto? No tienen esas habilidades de comunicación ni verbal ni compensatoria. Entonces, ¿qué hacen? Ni siquiera estiran la mano, sino le llevan a la persona cuando quieren algo o tienen interés en alguna situación. Y el trastorno desintegrativo muy pobre, al igual que el de red, en el Asperger son de regulares a buenas, tienen habilidades comunicativas, de hecho quisieran tener amigos, y en el no especificado limitadas a buenas.
Las habilidades sociales en los autistas son muy limitadas, en el desintegrativo muy limitadas, en el de Red varían con la edad, en el de Asperger también son limitadas, ¿no es cierto? Si bien hablan y pueden relacionarse, pero esas habilidades sociales están afectadas. Son personas que se pueden quedar calladas, no son capaces de continuar una conversación o difícilmente inician una conversación, ¿no es cierto? Y en el trastorno generalizado no especificado es muy variable. La pérdida de habilidades, porque a medida que van creciendo o a medida que van desarrollando, se dice que van perdiendo muchas de las habilidades que han adquirido. Entonces, en el autismo no impresiona. Además, en el desintegrativo y en el de red están muy marcadas, eso es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que es como que se está desintegrando, entonces hay esas habilidades se van perdiendo, en el Asperger no, y en el no especificado tampoco. Tienen intereses restringidos por unas cuantas cosas, que es variable en el autista, y en el de red y en el desintegrativo no se aplica. Es muy marcado en el Asperger, por eso les decía que tienen fascinación por algunas situaciones que a ellos les llaman la atención, y en el no especificado es muy variable. Las crisis convulsivas, ¿no es cierto? En el autista hemos dicho que un tercio tiene convulsiones, en el desintegrativo frecuentes, en el de red raros, en el Asperger comunes, aunque parecería estar al revés, ¿no es cierto? Porque los Asperger tienen convulsiones como puede tener el resto de la población general, y los autistas sí, y también en el no especificado es muy común. El curso en la vida adulta, ¿cómo va a ser su vida, la vida de estas personas? En el autista, estable, va a mantenerse con todos los rasgos autistas a lo largo de la vida, ¿no es cierto? En el desintegrativo va a ir declinando, cada vez va a ser más difícil de tener estos chicos y van perdiendo todas sus habilidades y hay que asistirlos en sus necesidades básicas. En el Asperger es estable, se va a mantener, y lo mismo en el no especificado. La prevalencia estimada por 100.000, Becker 30-50 por pacientes con autismo por 100.000, 1 a 4 en el desintegrativo, 5 a 15, el de red es nomás altito, ¿no? Y de 5 a 100 el Asperger. Ahora, si nos ponemos observadores en las situaciones, en algunos niños, en algunos adolescentes, realmente hay bastante incidencia de Asperger, ¿no? Que a veces a simple vista chocan por el hecho mismo de ser tan torpes, pero uno cuando va hablando con ellos se va dando cuenta de la inteligencia que han podido desarrollar. Y la historia familiar por problemas similares, historia familiar de estos pacientes, en el autismo es raro, en el desintegrativo y en el de red no, en el Asperger es muy frecuente que haya familiares que tienen el trastorno, y en el no especificado es desconocida. El rate por sexos es mayor el autismo en el sexo masculino que en el femenino, en una relación de 5 a 1, 4 a 1, ¿no es cierto? Y él se había hablado de una película que hasta ahora no me acuerdo el título, y pese a que la tengo, donde la protagonista de esa película fue una niña y autista, o sea, tuvo un doble valor porque ella fue la que protagonizó. Claro que se demoró mucho, se tardó, se tuvo que hacer muchas veces correcciones, pero finalmente ella fue la protagonista, ¿no? Y eso es raro porque son más niños que niñas. En el desintegrativo igual, el de red es el que solo se presenta en el sexo femenino, y lo mismo el Asperger, más niños con Asperger que niñas, y en el no especificado también. Y el pronóstico de estos trastornos, como es el pronóstico en el autismo, es pobre. En el desintegrativo y en el de red es muy pobre, en el Asperger es desregular a normal, y en el no especificado también, ¿no? Entonces, en este cuadrito está resumido todo, todo lo que son
estos trastornos y todo lo que nos interesa y tenemos que saber, porque si yo les pregunto acerca de que si el síndrome de Rett es más frecuente en el varón, ustedes ya saben que no, que el de Rett solamente se presenta en las niñas. Entonces tenemos que detectar los síntomas. Tenemos aquí este cuadrito que nos ayuda a detectar los síntomas que se presentan en los trastornos del espectro autista y que también se pueden dar, pero en todos los trastornos generalizados del desarrollo. ¿No? Entonces, ¿qué síntomas son más importantes o debemos tomar en cuenta? Porque no solo hablamos de pacientes, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos avanzando estos temas, puede ser que haya muchos de ustedes que conozcan a este tipo de niños, que tengan relación con ellos, pueden ser familiares, pueden ser vecinos, y entonces es importante para poderlos ayudar y sobre todo entender porque muchas veces nos alejamos, los etiquetamos, los excluimos cuando debería ser al contrario, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar de la inclusión de estos niños, pero muchos de ellos lamentablemente en las escuelas no pueden permanecer durante mucho tiempo y más bien son excluidos por la torpeza de su comportamiento, ¿no? Entonces les decía, estos pacientes indican sus necesidades llevando la mano de otros. Por ejemplo, si le llamó la atención, por así decirlo, en algún momento, o sus cubos, los cubos con los que el niño está acostumbrado a jugar, los han cambiado de lugar, eso lo va a violentar, pero tampoco va a pedir o va a decir tráigame, peor si no son verbales, ¿no es cierto? Entonces va a llevar a la persona hasta el lugar donde está el objeto que le ha llamado la atención o que necesita hasta ese momento, sin hablar, simplemente llevar. Muchas veces ríen sin motivo, porque también, al igual que los que tienen trastorno bipolar, los trastornos afectivos, ¿no es cierto? Estos pacientes también en algún momento pueden presentar síntomas psicóticos, alteraciones sensoperceptivas y en algún momento pensamiento o ideación delirante que tampoco vamos a saber cómo se manifiesta, pero sí las alteraciones sensoperceptivas como las alucinaciones, ¿no es cierto? Por eso ríen sin motivo, causando extrañeza, tienen un llanto, pataleta, tristeza sin causa aparente, parecen sordos cuando se les llama, por eso les decía, al igual que los hiperactivos, son los sordos, los niños sordos, no hacen contacto visual, no hacen ese contacto ocular que hacen todos los niños o las personas con las que tratamos, ¿no es cierto? Que nos miran a los ojos. Ellos no, no tienen lenguaje y si lo tienen, presentan alteraciones, ¿no es cierto? ¿Como qué? Como la ecolalia, la ecopraxia, repiten permanentemente lo que les decimos o lo que ellos, o la frase que ellos han encontrado para sí. Por ejemplo, en el psicopedagógico hay una niña que a todo el mundo le dice, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Y los estudiantes le decían su nombre, ¿no? No, estoy bien, y su nombre. Pero al rato, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Y, o cuando entra uno de los médicos, hola, doctora Gómez, entonces realmente su lenguaje tiene alteraciones, ¿no es cierto? O alguien ha dicho alguna palabra y empieza a repetir lo mismo, entonces hay ecolalia, hay ecopraxia. También los movimientos, ¿no? Y tienen esa dificultad para relacionarse con otras personas, que es uno de los síntomas más importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Si estos niños que están jugando en el patio le van a pasar la pelota al niño, él ni se va a mover, ni siquiera va a tocar la pelota y eso va a generar conflictos con los otros niños porque va a caer antipático, ¿no es cierto? Porque ellos no conocen que este niño tiene esa dificultad para relacionarse con las otras personas, es o hiperactivo o es muy pasivo, es muy natural ver a los niños en el psicopedagógico con estos síntomas, ¿no? Entonces, estos niños están moviéndose de un lado a otro todo el tiempo o al contrario, permanecen quietos.
Hay un apego inusual a los objetos, como los objetos de transición que tienen muchos niños. Ya no nos vamos a conectar, por favor. Ya seguramente ya se va a cortar esto. Y yo, Andrea, te voy a escribir porque necesito que me ayudes en algunas cosas para terminar de pasar de una vez las notas, ¿ya? Está Entonces, bien. entonces nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias, que les vaya